ciudadanos comprometidos con la ciudad de Cuenca. Vamos a hablar con él referente a una situación que ha sido polémica de estos últimos años, desde el mismo momento en que se hizo la concepción del tranvía de los 4 ríos de la ciudad de Cuenca, situaciones que ocasionaron severos problemas, muchos negocios quebraron por el sistema de su etapa constructiva y los efectos que produjo el mismo. Y posteriormente, ya ha entrado en servicio, cuando nos dieron unos números de pasajeros que iban a utilizar el tranvía, para dar idea de lo que decía en ese entonces el exalcalde Granda, hablaban de 120,000 usuarios día, de acuerdo a las proyecciones y al estudio que contaba y justificaba la implementación de este proyecto en ese entonces. Pero la verdad, la realidad ha sido totalmente distinta. Luego de eso y de la inversión que se hizo en este tranvía, que de alguna manera ha venido a ser un referente ya para la ciudad de Cuenca, para los turistas, para quienes utilizan este medio de transporte en nuestra ciudad, no deja de ser un dolor de cabeza el tema de la deuda, los laudos arbitrales que se han perdido, que muy poco nos han contado el alcalde Cabrera, el exalcalde Cabrera, el exalcalde Palacios. Me parece que hay reservas sobre estos temas, y hace pocas semanas el alcalde de la ciudad de Cuenca publicaba en sus redes sociales de que estos laudos arbitrales han perdido y que hay que pagar una deuda millonaria, que esto está pendiente de pago, porque así lo ha mandado la justicia. Comencemos con el tema. ¿Qué es el análisis, Juan, que tiene usted referente al proyecto tranvía? Bien, muy buenos días y muchísimas gracias por permitirnos a nosotros estar aquí presentes en importante medio de comunicación. Este asunto del tranvía para los cuencanos, en vez de ser una aliciente, en vez de ser un servicio que permita la movilidad, obviamente que así lo hace, pero no en estos costos tan altos que nos significa para los cuencanos. Y como usted bien hizo el análisis, este problema nace desde la administración de Paul Granda, quien nos vendió la idea. Se hicieron los estudios mal hechos, tanto para el prediseño como para el diseño definitivo, y que nos inventaron ciertos números que a la práctica son imposibles de cumplirse. El número de pasajes, por citarle un ejemplo, decían que van a ser 120,000 pasajes diarios, y en la realidad, en el mejor de los casos, se ha llegado a 35 o 30,000 pasajes diarios. Es decir, hay un desfase de la cuarta parte. Y eso significa menos recursos, porque se pensaba de que con los 120,000 pasajes este sistema iba a ser sostenible, sustentable, y los cuencanos no teníamos más que subirlos, utilizar y pagar la deuda. Pero en la práctica eso no está sucediendo. Tenemos un déficit de operación que está entre los 3 o 4 millones. A veces el gobierno local dice 2, 3, pero tenemos un déficit de financiamiento por la falta de pasajeros que utilicen este servicio. Esto es anualmente. Usted con $1 millón hace 1 kilómetro de vías. Si usted tiene un sistema de transporte que todos los años tiene que venir pagando un déficit de 4 o 3 millones de dólares, y no sabemos hasta cuándo, porque no hay la posibilidad de decir que de aquí a los 2, 3, 4 años vamos a tener el número suficiente de pasajes con el fin de decir que este sistema es sustentable y que podemos los cuencanos seguir manteniendo. Es decir, ese es el problema que se tiene en la actualidad. Después tenemos nosotros que pagar una deuda de $50 millones que la parte del gobierno local hizo o que mantiene con el gobierno francés. $50 millones que tenemos que empezar a cubrir, ya estamos pagando 5 años después del plazo que nos dieron como de garantía, sin cobrarnos intereses, y que fue una condonación del gobierno francés nos daba al gobierno local. Años de gracia. Años de gracia. 5 años de gracia. Así es. Hoy ya estamos pagando. Creo que hemos pagado unos 23 millones o 25 millones. Tenemos que pagar 25 millones más de dólares. ¿Y eso de dónde sacamos? No sacamos del tranvía, como le decía la relación, por lo que no tenemos el número de suficientemente de pasajeros. Por lo tanto, los cuencanos tenemos que pagar de nuestros recursos, dejar de hacer obras para pagar la deuda francesa. Hasta ahí está. Este es el panorama normal y común y corriente que estamos viendo los cuencanos, y que nos alarmábamos, porque es mantener un subsidio a un transporte que, si bien es cierto, es bonito, elegante, turístico, pero rentable, no funciona y no va a funcionar. Entonces, no sé si es que los cuencanos estamos en capacidad económica de seguir manteniendo un sistema que no es rentable, que nos ocasiona problemas, además de los problemas de mantenimiento.
porque de lo que yo conozco está 1 o 2 unidades destinadas para hacer como de repuestos para poder atender los requerimientos de los mismos. Está cerca ya de cambiar los vagones, dice que esto dura unos 5 o 10 años y tenemos que renovar los vagones. Es decir, hay un momento costoso de la operación del tranvía. A esto si nosotros sumamos y que lamentablemente nos taparon en el proceso electoral, noticias sueltas que los cuencanos hemos perdido los laudos arbitrales de que se empezaron a darse la pelotita el anterior alcalde con el actual alcalde, de que él ha tenido la culpa, el otro ha tenido la culpa, pero a la larga tenemos que pagar 34 millones de dólares. Esos 34 millones de dólares, me pregunto cuencanos, ¿de dónde va a salir? Si vamos sumando, ya estamos cerca de los 80 millones de dólares, 84, 50 millones al gobierno francés, 34 millones que tenemos, que hemos votado, que estamos votando a la calle, por la inoperancia de las administraciones municipales. ¿Sabe qué es 34 millones de dólares? Que usted sin tener ningún derecho, sin haberles visto, estamos y tenemos que pagar. Usted toca un asunto importante y el alcalde Zamora manifestaba cuando comunicaba a la ciudad de Cuenca de la pérdida de estos laudos y daba a conocer la cifra que habla de lo que hay que pagar de la deuda, porque esto todavía está de largo por pagarse, no es que la plata está ahí tampoco. Y como usted dice, y el alcalde reconocía, cierto es, esto podría servir para muchas obras más, pero ya está hecho, el problema está generado. Hay que honrar la deuda nada más. Obviamente tenemos que honrar la deuda, pero no honra él la deuda, honramos todos los cuencanos. Dejamos de atender a los barrios periféricos, de dar agua potable, alcantarillado, electrificación, de construir algunos otros nuevos hospitales, aunque no es competencia municipal. Pero entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Parar y dejar botado el sistema? No se puede. Tenemos que analizar. Vale más de 300 millones de dólares. Estamos sumando los costos que cuesta el del tranvía. O sea, ya estamos por los 100 millones de dólares. Y seguimos los cuencanos manteniendo esto. Porque no es justo que los cuencanos, ya pues, perdimos los laudos y no pasó nada. Nosotros hemos estado esperando a que pase este proceso electoral, el grupo a que yo pertenezco, para pedir al alcalde que convoque a una asamblea cantonal en la que nos cuente las verdades desde Paulo Granda, que nos explique por qué hicieron este contrato, dónde sacaron los 120,000 pasajes, por qué no hicieron bien los estudios, porque cuando en tiempo de construcción de Marcelo Cabrera hubo los problemas constructivos, de que no estaban todos los planos completos, de que había falta de información. Recuerdo yo cuando estábamos en la veeduría, no había los diseños completos. Es cierto que usted fue parte de la veeduría, ¿no? Sí, así es, que no había los diseños completos para los puentes, tanto sobre el río Yanuncay, sobre los pasos deprimidos acá sobre el río Tomebamba. Es decir, hubo un problema de falta de estudios complementarios y que eso ocasionó también de que tengan problemas constructivos. Hubo después del problema ya administrativo de Marcelo Cabrera, la rescisión de los contratos, se alargó este contrato más de lo tiempo establecido y los cuencanos suspendieron la obra y se hizo por otra administración. Es decir, tuvimos problemas constructivos y como usted bien señaló, el problema económico de afectación a todos los moradores que tenían a través del tranviario. Muchas familias fracasaron, cerraron sus negocios, quebraron a la quiebra y los cuencanos no fuimos tan solidarios con ellos. Es decir, hubo el problema de que hay que ser, así eso mismo son las obras que siempre son afectados, pero la afectación que fue tan grande, eso también tiene un precio y eso no ha sido valorado. Muchos dicen 50, 30 millones, pero fueron el dolor a la familia, de desintegrarse la familia, emigraron muchos al exterior por fin de pagar las deudas. Muchas familias en el eje tranviario, sobre todo en el centro histórico, vivían de los arriendos. Y cuando empezó el tranvía y la construcción del tranvía y no había tiempos de finalización de la misma, los negocios cerraron y las personas que vivían de los arriendos ya no podían sostener y tenían que buscar otro tipo de... Todas esas cosas es el cuento del tranvía. Y ahora, como nos suman los 34 millones y no pasa nada, no creo que no debe pasar nada. Nosotros estamos planteando de que el Consejo Cantonal convoque a esta asamblea cantonal y que nos expliquen todos los detalles y nos digan exactamente cuánto se ha gastado en el tranvía, porque cuando nosotros estábamos en la veeduría se nos decía de que contrataron una consultoría que costó 150,000, si no estoy mal en el número, con la Universidad de la SOAY, para ver cómo se hacen unas construcciones justo el ente tranviario para que la gente viva en altura y se pueda tener mayor demanda de pasajes. Es decir, ahí se gastaron 250,000 dólares. Me acuerdo que el estudio de Godoy, otra consultora más que le gastaron, entiendo que era 150, 200,000 dólares, y así fuimos gastando en sin número de actividades. Recordarán los cuencanos
que para cuando se rescindió el contrato se contrataron abogados y cada uno creo que costó $150,000 para que preparen la demanda. Y usted sigue sumando, estos son millones de dólares que hemos votado en el tranvía. En esta asamblea nosotros pedimos, entre las resoluciones, es el derecho de repetición, que la consagra la Constitución, es decir, quienes causaron el daño tienen que pagar. O sea, no podemos nosotros los cuencanos votar $100,000 y como si no hubiera pasado nada. Ahora, Juan, dentro de la propuesta que usted está haciendo, hay un ex legislador de Pachacuti, Bruno Segovia. Él también hizo denuncia, recordará usted que vino con Fernando Villavicencio. Aquí estuvo en nuestro medio de comunicación. Lo tuvimos de manera presencial a los dos. Hacían un análisis del tranvía, recopilaban información y todo esto para sacar a la luz parte de lo que usted está mencionando. ¿Por qué no incluirlo también a Bruno Segovia, que debe tener información sobre esta situación? Porque nunca llegamos a conocer cuál fue el término de toda la investigación que usó el abogado Segovia. Sí, nosotros estamos invitando a toda la ciudadanía para que en esta asamblea nos contemos las verdades. Si sabemos, contemos para que los cuencanos tomemos decisiones que tienen que ser ya. A Bruno Segovia, cuando él estaba en la asamblea, también me pidió información, le entregamos información como miembros de la veeduría. Quedó en invitarme a una reunión para aclarar un poco de temas, pero nunca me llamó. A ver, en el concepto, cuando inicia el proyecto y cuando nos vendieron el proyecto político, primero fue político porque todavía no era alcalde, hablaban de un proyecto de $232 millones. Ese fue el concepto de la primera parte. Después, cuando empezó la obra, subió a 295, más o menos, esos eran los rubros que manejábamos. Más o menos hablemos de $300 millones. Claro, y de ahí vienen un sinnúmero de cosas más que no nos han contado, como usted está acabando de mencionar. Estos laudos arbitrales que ya sí suman como 34 millones más. Estamos hablando que probablemente es un proyecto de más de $330 millones que le cuesta a la ciudad de Cuenca. En general, el gobierno en ese entonces del señor Correa algo dijo que iba a ayudar a pagar, pero como hemos visto en el fondo, una cosa es decir y otra cosa es hacer, pues no se han pagado las deudas y la deuda todavía está largo por pagarse. Así es, también usted recordará que en el tiempo de Paul Granda, cuando él fue ministro de Obras Públicas, la manera de compensar los errores, logramos obtener del Ministerio de Obras Públicas 70 millones, si no estoy mal, y también nos entregaban una parte del cuartel Dávalos para hacer obras y canjear para poder dar al parque industrial. No sé esto en qué quedó. No hemos sabido si se vendió o no se vendió, sus terrenos se recuperaron o no se recuperaron. Cuenca perdió algunos bienes nuestros, como la escuela central, perdimos también la escuela de los hermanos cristianos, eso era nuestro, y se le entregó al gobierno nacional en ese entonces como parte del préstamo que hacía para que ellos pasen a ser del Ministerio de Educación. Y ¿usted cree que hay que hacer más bien una actualización de esto? ¿En qué mismo quedó todo? ¿Cuánto nos costó todo? A ver, ¿qué tenemos? ¿Cuánto? Hacer un inventario, ver las caras y decirnos esto pasó y pedir públicas disculpas, decir señores me equivoqué, a que me engañó los 120,000 pasajes, ya a los fiscalizadores, a los que recibieron los estudios, porque el alcalde lo que hacía es coger lo que la información le daba a los técnicos, entiendo yo, así creo, porque ¿cómo le pueden engañarnos a los cuencanos de 120,000 a 40,000 o a 30,000 pasajes? O sea, estamos hablando de 3 o 4 partes de lo que se ofreció en principio. Y eso nos ocasiona problemas económicos. Y es un estudio que costó plata. Eso nos costó plata. Claro que el gobierno francés nos dio con un préstamo no reembolsable, pero fueron recursos y fueron dineros que hubieran podido servir para otra cosa. La idea nuestra es invitar a la ciudadanía a que nos involucremos en esto. ¿Y quién es la empresa que hizo estos estudios? No recuerdo bien, pero es una empresa francesa. Los franceses hicieron los estudios. Cuando hablaron de los 120,000 pasajeros día. Ahí después contrataron al presidente Godoy Godoy también, que dijo que sí hay cómo hacer los 120,000 pasajes, pero haciendo que la gente use el tranvía. Y ponían el caso de Totoracocha, yo vivo allá, de que yo tenía que coger el bus las 5 y me dejaba en el terminal terrestre. De ahí tenía que bajarme, coger el bus para venir al centro. O sea, también las centrales de transferencia, había la unificación de todo el proyecto. No, pero tampoco se ha dado. Tampoco iba a funcionar, yo no iba a hacer eso. O sea, ¿cómo puedo venir? En el mejor de los casos, si llegaba a tiempo, cogía el tranvía. Si no, tenía que esperar 10 minutos.
Y eso significa tiempo y significa plata. Usted no hace eso, coge un bus directo que le lleve a su otro punto de destino. Si todas esas cosas tenemos que nosotros pedir tanto al alcalde Granda, como al Cabrera, como a Palacios y al actual alcalde Zamora, a los concejales que estaban, funcionarios que tienen que responderlos y tienen que dar una explicación concreta para que los cuencanos, con todos los datos, podamos pedir. Yo creo que la ley nos ampara este derecho de repetición para, en alguna manera, compensar. No sé si pagarán, pero los cuencanos vamos a perder $100 millones. ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, de que algún funcionario público haya pagado el derecho de repetición en lo largo de su vida? ¿Ha escuchado a alguien que ha pagado? Bueno, yo leí un poco el 2009, si hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le dice que la institución, en este caso el municipio, tendría que demandarse. Yo no creo que el alcalde se va a demandar, tendríamos que pedir a que el fiscal, la institución del Estado sea la encargada de iniciar esta demanda. El Procurador General del Estado sería quien haga la demanda en este caso, o si quiere hacer el alcalde Granda, Zamora, indicando que no tiene nada que ver en estos asuntos, pues que lo haga. Pero los cuencanos tenemos que darnos un baño de verdad. No podemos seguir nosotros gastando recursos y como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, 50 millones, 30 millones hemos perdido los laudos y bueno, ya estamos pagando y tenemos que ser buenos pagadores, tenemos que cumplir la palabra. Ahora, Juan, ¿cómo se establecen los tiempos porque de pronto usted hace la propuesta, pero la propuesta puede quedar también para que se cumpla o no se cumpla? El tema es que hay que establecer las fechas para... Eso sería la asamblea ciudadana que establezca fechas, plazos, para que la cosa empecemos a trabajar. Y no solo eso, también nosotros hemos preparado algunas propuestas de solución. Recordará que aquí en Cuenca vienen los presidentes, ofrecen todo y no tenemos la capacidad de exigir, ¿no? Lasso nos ofreció que él no se preocupen, que iba a pagar la deuda con el gobierno francés, creo que pagó una cuota y fin. O sea, ahí tenemos un compromiso de Estado, entiendo yo. No era un compromiso del señor Lasso, no fue parte de la plata de él. Pero eran compromisos políticos. Pero tenemos que los cuencanos hacer valer sus compromisos. Pues nosotros pero ya no cumplió, pues ya se fue el señor Lasso, ya está en la historia de este país. Para eso Cuenca tiene que levantarse. Don Lenín también ofreció, don Rafael Correa también ofreció. Pero ahora tenemos que exigir de que esos compromisos sean asumidos para poder ir pagando en algo la deuda. Porque tenemos que pagar eso, y si no, ¿cómo vamos a mantener el tranvía? Así es. Ahora, Juan, usted dice la Asamblea Ciudadana. ¿Pero qué Asamblea Ciudadana es la gran pregunta? ¿O quién lidera la Asamblea? ¿Quién preside la Asamblea? El COTAD establece de que se puede pedir una Asamblea Ciudadana. ¿Quién va a presidir? Es el alcalde. Pues, obviamente, el alcalde y el Consejo Cantonal tendrían que hacer esta acción para poder que los ciudadanos... O sea, si es que no quiere ser alcalde, pues tendríamos que ser los ciudadanos quienes nos autoconvoquemos. La propuesta sería más bien pedirle al señor alcalde que haga una convocatoria. Que haga una convocatoria, una Asamblea Nacional, amparándonos del artículo. No sé si estoy bien mal, pero en el COTAD establece esa posibilidad de una Asamblea Ciudadana. ¿Y esto cómo lo van a hacer? ¿Vía oficio? ¿Han ingresado a oficio? ¿O están yendo ya a presentar un oficio? Por el asunto electoral nosotros no hemos... Porque iba a distorsionarse el asunto de que estamos en campaña electoral, apoyando al uno al otro. En los próximos días vamos a reunirnos del directorio y de nuestro colectivo con el fin de ir estructurando, definiendo ya y haciendo los oficios correspondientes para cristalizar esta petición. Esta petición, entendemos, lo vamos a hacer al Consejo Cantonal y será el Consejo Cantonal quien tendrá que analizar y ver la pertinencia o no de nuestra petición. Pero yo creo que es una petición justa con el fin de solucionar en parte los problemas que tiene el asunto del tranvía. Además de eso, de que el problema es grave, cada año tenemos que seguir autofinanciando y que no se ve de aquí a pocos años decir ya no pagamos el tranvía es autosustentable. Bueno, difícilmente le veo que se vuelva autosustentable con valores que hay que pagar y deuda tan grande también. Y un poco como que hay que hacernos al dolor de que tenemos que subsidiar todos los cuencanos a través de las tasas y Pero el subsidio significa dejar de hacer de obras. Así es. Estamos favoreciendo a un sector y estamos perjudicando a los que más necesitan, ¿no? Entonces, eso ya creo que hay que poner en la balanza. ¿Seguimos con esto o vemos otra alternativa? Porque el mantenimiento personal... todo suma, o sea, todo lo que usted gasta en una empresa y esa empresa, usted ve que no sale, no da flote, usted le hago la pregunta. No, y más que nada, y tener una idea, ¿cuánto es la pérdida que tiene cada año el tranvía? Porque para ver cómo hacemos, ¿no? O sea, cómo hacemos para que la gente utilicemos el tranvía, motivar para que la gente utilice el tranvía. Más. En fines de semana, nosotros planteamos acciones como a los almacenes que están cerca del eje tranviario, hagan convenios de pago, usted presenta el ticket o algún comprobante que ha utilizado el tranvía, tenga un descuento, no sé,
y ese descuento se ha compensado con menos impuestos al municipio. Buscar alternativas para que nos obliguen a cierta forma a utilizar el tranvía para abaratar un poco las pérdidas. De eso se trata, pero yo no hemos escuchado ninguna iniciativa de parte del gobierno local, de la que ha estado hasta ahora, para que los ciudadanos nos volquemos a utilizar el tranvía para, de alguna manera, bajar los costos. O sea, debe haber una campaña mucho más amplia, y comparto plenamente lo que usted dice, mucho más agresiva. No sé, en vez de hacer las ferias, el eje tranviario, hagan ferias, no sé, alguna actividad para que... Nosotros cuando estábamos en el asunto de la veeduría del tranvía, planteamos que se declare en emergencia, nos decían que tenía que declararse emergencia para que las almacenes que se encuentran en el eje tranviario cobren el 10% del IVA o no cobren el IVA, pero siempre y cuando usted muestre que ha utilizado el tranvía. Entonces serían acciones que benefician al tranvía y que benefician sobre todo también a las personas que están afectadas en el eje tranviario. O sea, son acciones que se tienen que buscar, pero quedarnos quietos, quedarnos callados, un momentito estuvieron que discute el uno, que discute el otro, que tú tienes la culpa, que no tienes la culpa, pero no hemos escuchado propuestas con el fin de solucionar este grave problema que es el tranvía. El tranvía es un dolor de cabeza a los cuencanos, y ese dolor de cabeza tiene que buscarse alguna aspirina o alguna pastillita que dan en el Seguro Social. Cuando usted se va siempre dan la misma pastilla, paracetamol creo que se llama, pero algún paracetamol tenemos que buscar para solucionar el problema del tranvía. Paracetamol, tranvía, así llamemos. Muchas gracias a Juan Bustillos. Ciudadanos comprometidos por Cuenca han planteado la realización de una asamblea ciudadana para buscar y transparentar todo este proceso de lo que le costó a la ciudad de Cuenca el tranvía y buscar mecanismos que incentiven el uso de más usuarios de este servicio de transporte masivo aquí en la ciudad de Cuenca para disminuir el déficit que anualmente tiene el sistema tranviario de la ciudad. 7:25 minutos. Recuerda nuestra línea de denuncias y comentarios 095-883-1640.